En esta ocasión veremos tres de los comandos más utilizados en 3D. De nuevo pondremos un ejemplo de caja. Lo haremos en esta ocasión con un rectángulo a partir del 0,0 y trazaremos una caja de 50 por 50, entonces primero este rectángulo es de 50 por 50. Con el View Manager cambiamos el punto de vista y el primer comando sería el más usual de todos probablemente, que es EXT, Extrude. Seleccionamos el rectángulo y lo vamos a extruir 40. Para extruir una forma bidimensional es necesario que la forma esté cerrada en su perímetro y que no haya empalmes. El modo de trazo normalmente que uso es ortogonales. Ese se activa con F8. En este momento lo voy a quitar para trazar una polilínea con X forma. Cuando se traza una polilínea de este tipo, para cerrarla puedo tocar la esquina inicial y también puedo utilizar la tecla C o Close y doy Enter. Automáticamente esta polilínea es cerrada y no tiene empalmes. Por lo tanto, se puede extruir. Y eventualmente no vamos a usar formas de este tipo. Si hacemos diferentes líneas, la primera la voy a hacer a partir del 0,0. Enter. 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 A esto es a lo que me refiero por empalmes. Vamos a usar uno de los comandos básicos en 2D, que es el comando trim. Bueno, estos elementos pueden extruirse. Sin embargo, para la creación de sólidos tenemos que realmente unirlos y se genere como si se hubiera dibujado con una polilínea. Entonces, para esto, el segundo comando que veremos es el comando Join. Para esto se puede recurrir al alias, que es J. Aquí aparece automáticamente Join. Seleccionamos los objetos y le damos Enter. Automáticamente este objeto se convierte en un elemento creado por una polilínea o se comporta de la misma forma. Si cambiamos de vista, este elemento ya lo podemos extruir. En los tutoriales estaremos utilizando mucho esta herramienta Join. Y ahora veremos dos de los comandos básicos para la edición de sólidos. Voy a trazar un cilindro a partir del 0,0 con un diámetro de 5, Enter, y una altura de 15, Enter. Si cambiamos a la vista isométrica, vemos este cilindro. Ahora vamos a trazar una caja.
partir del 0,0 de 50 por 50 por una altura de 45. Tenemos estos dos elementos. Hagamos una copia. Aquí ya quité el modo ortogonal. Esta es una de las razones por las que yo sugiero que el mayor tiempo posible tengan el F8 activado. Y lo voy a copiar 150. Le doy zoom, extend. Tenemos estos dos elementos. El primero le voy a dar el comando union y voy a seleccionar ambos y le doy enter. Ahora esta es una sola entidad, es un sólido unido. Y el otro comando es subtract o subtract con SU. Seleccionamos primero el que se queda, enter, y luego el que se quita, enter. Estos dos comandos se estarán utilizando mucho en todos los tutoriales. Mi forma de trabajo preferida es por teclado, aunque también suelo recurrir a las opciones de edición que están en la parte superior. Con esto terminamos este otro tutorial de la serie Básicos. Gracias.